¿A dónde estás viajando ¿Cómo están? con Sí, ese yo fondo de pantalla? me parece que voy en viaje hacia los proyectos pedagógicos innovadores de nuestros queridos estudiantes de cuarto año del profesorado de educación primaria. Es todo una travesía animosa, divertida y bueno, esperemos llegar a destino. Es como, es como hacer honor al nombre, ¿no? Sí, sí, me gustó en realidad porque tengo dos compañeritos, acá no me siento tan solo. Bueno, Nicolás, ¿cómo me Sí, gustaría que nos comentes a los chicos bueno, cómo estamos en la materia, qué se viene, perfecto. así ya un Bueno, en poco la primer ruta. lugar, gracias por venir. Ahí hay dos o tres personas que me dijeron que se iban a reunir 5 o 10 minutitos más tarde por problemas de transporte, de llegada al hogar para la conexión. Así que después cualquier cosa los compañeros, colegas ahí van informando las novedades en el caso que no se enteren. Pero en primer lugar, decir que, bueno, ya sabían que los trabajos prácticos, número uno, digamos, el primero que hicimos, para encuadrar un poco la identidad de este espacio, estaban todos aprobados, algunos con algunos señalamientos, eh, con pedidos, digamos, de profundización, de ampliación en algunos aspectos, pero en general estaban todos muy bien. El trabajo práctico número dos debían hoy presentarlo de manera, vamos a decir, presencial en la sede, allá en Justo Arac, pero obviamente por razones obvias estamos aquí en virtualidad y hemos preferido con el profesor otorgarles unos días más de preparación a esa exposición, a esa presentación sobre la problemática que han, digamos, tomado, aquella, vamos a decir, aquella problemática que los ha movilizado a trabajar, a profundizar. Yo estuve recibiendo algunas consultas sobre un marco teórico específico, así que bueno, cada uno tiene el material apropiado como para conocer la problemática de manera más profunda y bueno, sabemos que en las redes, o mejor dicho, en la página, en internet, hay información propicia para conocer en particular o en profundidad alguna problemática, ya sea de personas con discapacidad o alguna, vamos a decir, problemáticas respecto a la diversidad, a las identidades en general, ¿no? Que hacen siempre a lo que es nuestro eje transversal a las unidades, que es las personas con discapacidad y las diversidades, ¿no? Eso creo que ya lo venimos diciendo hace tiempo, está sumamente claro y en ese sentido estuve hablando con algunos y con algunas compañeras y me han dicho que van bien, que van avanzando. Eh, la entrega del trabajo práctico número 2 es el día 20, que creo que si no me equivoco es el día jueves o viernes, el jueves exactamente. Así que bueno, también tienen ahí para ultimar detalles, ¿no? En estas próximas horas. Y bueno, respecto a la presentación, como dije, la vamos a postergar para el lunes que viene, así que pueden prepararse bien, lleven PowerPoint, el trabajo 2 ya va a estar entregado, lo van a poder, digamos, mostrar en plenitud la actividad que han producido, o mejor dicho, el producto que han construido respecto a esta intervención, esta acción, vamos a decir, que puede o debe, mejor dicho, formar parte del proyecto. No se olviden que venimos siguiendo una línea desde el trabajo práctico número uno en identificar algunas problemáticas en las personas con discapacidad, en este encuadre de inclusión, ¿no? Que engloba un poco el espacio de organizaciones e instituciones creativas. eh, y también el trabajo práctico 2 que ya se mete como un poco más de lleno en lo que es la elección de la problemática, la justificación de la elección de la problemática,
la profundización, digamos, de la misma y la producción de la acción, de la actividad. Y en ese sentido es que seguimos caminos, que vamos transitando. Quedan exactamente un mes de clases, porque el 16-17 de noviembre termina el cuatrimestre, así que tenemos prácticamente un mes con consultas, vamos a decir, en el camino, para producir el último trabajo práctico que va a ser, va a cumplir la función de integrador, va a ser como el cierre de la materia o la primera instancia de cierre, porque tal vez con el profesor pensamos en un examen final a modo de coloquio, para donde ustedes defiendan el proyecto, nos cuenten un poco más acerca de toda esta intervención pedagógica educativa en el marco de la inclusión a las discapacidades y a las diversidades. Y entonces, en ese sentido, es que lo que venimos a traer un poco hoy es la presentación. Les venimos a mostrar, a contar, digamos, a comentar algunos lineamientos generales de lo que es el formato del proyecto que les pedimos que produzcan enseguidilla, vamos a decir, en línea, en coherencia con lo que ya han venido produciendo en el trabajo práctico 1, que sirva de insumo también lo que han producido y que vienen haciendo, trabajando en esta semana para la presentación del trabajo práctico número 2. Así que bueno, en ese sentido, este es el estado de situación, vamos a decir, en general, vienen cumpliendo la mayoría de los estudiantes bien, eh, en todo, digamos, su esplendor, por decirlo en algún sentido. Y bueno, no sé, profe, si usted quiere hacer alguna intervención, comentario, quiere Sí, hacer alguna perfecto. pregunta. Sí, sí. Hay recordar que el programa de nuestra materia parte de una noción de considerar a la creatividad como una habilidad intelectual que se puede potenciar, que podemos aprender cómo ser a veces un poquito más creativos. Y tiene como dos grandes objetivos. El primero de ellos es, esto lo dice el programa, que es como un contrato pedagógico que tenemos, y es trabajar siempre en propuestas de intervención en el aula, y quizás no está de modo expreso, pero vale, lo hemos dicho nosotros en esta materia, esa propuesta de intervención en el aula y desde la gestión de la escuela. Y esta intervención se tiene que hacer siempre desde una perspectiva pedagógica de innovación o de creatividad, aunque sea redundante, ¿no? La primera cuestión, siempre mirando una práctica o una propuesta de intervención pedagógica, obviamente, porque estamos en una escuela, van a estar en una escuela. Y la segunda cuestión es que siempre eh, esta, este aspecto de la creatividad o de la innovación siempre tiene que, la otra pata, digamos, tiene que estar dada por la comunicación. Y esta comunicación, a su vez, tiene como dos líneas, y ahí es donde nosotros hemos tomado la forma para trabajar la discapacidad, por ejemplo, y es que tienen que ser prácticas siempre contextualizadas y prácticas que sean inclusivas. Entonces, si nosotros logramos, si logramos asimilar que nuestra materia tiene ese objetivo de procurar que podamos desarrollar eh, prácticas de intervención en el aula o en la gestión institucional del establecimiento, y que tengamos en cuenta también que una fuerte dosis es la comunicación o las estrategias de comunicación que se anclan en, la, en el contexto, en el territorio y en la inclusión. Ahí nos cierra nuestra materia. Porque si nosotros eh, podemos hacer todo un discurso teórico sobre qué se entiende por cuáles son los conceptos de institución, cuáles son los conceptos de organización escolar, qué se entiende por creatividad, etcétera. Pero si solamente lo dejamos en la teoría,
y vamos a carecer de las herramientas que nos permitan abordar un conflicto, abordar un problema que se nos dé en el aula o en la institución, ¿no? En la gestión de esto. Nosotros muchas de las cuestiones del abordaje de los conflictos los hemos visto en una materia específica que correspondió al segundo año, que fue mediación escolar. Nosotros sabemos que ante la ocurrencia de ciertos conflictos hay una herramienta y que es la mediación escolar, que para algunos casos se recomienda, para algunos casos no se recomienda y para algunos casos está como vedada o está prohibida. Decíamos alguna vez en segundo año que es como tener un botiquín de primeros auxilios que quizás no lo usemos nunca, pero que sí sabemos cuándo lo tenemos que usar y cuándo no. Si tenemos, nos duele, no sé, corté un dedo, ahí me pongo la curita. La funciona. Pero si tengo un corte más profundo ya no funciona, ¿no? De este curso, después de este tránsito por nuestra asignatura, por este seminario taller, en rigor de verdad, no es una asignatura sin seminario taller, que sepamos distinguir, ¿no? Que estamos acá para lograr algunas herramientas para desarrollar prácticas de intervención en el aula o en la gestión de la escuela. Y segundo, que es fundamental la comunicación y que siempre esas prácticas tienen que apoyarse en un aspecto que es la inclusión y en el otro es la contextualización de una materia también que hemos visto en segundo año en contextos, sujetos y subjetividades. Yo creo que ese es el marco en el cual hemos elaborado un indicador o un documento que les va a servir para la redacción final de ese trabajo que va a englobar lo que fuimos a su vez considerando, estudiando, profundizando en los otros trabajos prácticos de esta materia. Y eso va a estar, va a tener un colofón, va a tener una conclusión, va a tener un cierre a través de este coloquio que hemos pensado, que tenga o que tendrá por objetivo hacer como esa hilación de los ejes de nuestra materia, que han sido las instituciones, las organizaciones, la creatividad, la comunicación y la recreación. Y como dijimos alguna vez, el juego, la recreación, el disfrute, es una cosa así. No sé, Nicolás, si te parece que conocemos un poquito sobre este documento que le vas a enviar a los estudiantes. Sí, profesor, estaba escuchando atentamente un poco su síntesis y también coincido plenamente, ¿no? Hay que ir como hilando, recuperando, articulando, vinculando todo lo trabajado y tratando de otorgarle un sentido de aplicación, sin duda, ¿no? De una práctica de intervención donde la innovación y la creatividad realmente se vean, vamos a decir, puestas en práctica o se reflejen en el espíritu de la propuesta, ¿no? Sí, como no, profesor, yo nomás comparto un poco este documento que es un poco, vuelvo a decir, el encuadre para orientar la producción de la escritura. También vale agregar que no hemos querido sobrecargar muchos subtítulos porque todo proyecto puede tener, como vamos a decir, un diagrama de Gantt, que significa por ahí una especie de cronograma de trabajo para dejar en claro en qué momento se producen las actividades o tener un cronograma más detallado, por decir así. Hemos como, vamos a decir, quitado o hemos como simplificado un poco la producción del trabajo. Disculpe la canción que está el Gaspar gritando ahí en el fondo. Pero bueno, sin más, paso a compartirles un poco
la estructura del Perfecto. formato de la producción que les pedimos, y también vale agregar, decir que vamos a pedir consultas a lo largo de aquí al día de la entrega, que es algo que quería consensuar aquí con usted, profesor, para que ya vaya mirando el calendario y que nos diga, que tome la decisión de qué día va a ser la entrega para que los estudiantes también puedan ir preparando esa presentación de comunicación a la que tanto valor les estamos otorgando, para que ellos nos comuniquen en una exposición, digamos, las características de la propuesta, ¿no? Por decir así. Así que bueno, ahora ya nomás paso a compartir pantalla y a mostrar en general de qué se trata este trabajo integrador que solicitamos. Y vale también agregar, como ya lo he dicho en el grupo de WhatsApp, este grupo de comunicación prácticamente interna, eh, que la cantidad de integrantes no puede superar la de dos, vamos a decir, sujetas, la de dos personas, ¿no? Eh, Puede hacerse la producción de alguna persona, porque ya me lo han consultado, si puede ser individual, sí puede ser de carácter individual, pero no puede ser mayor a dos integrantes, porque somos pocos estudiantes, y también porque, vamos a decir, dos son más, digamos, mucho, y tres ya multitud, ¿no? Por decirlo coloquialmente así. Bueno, esta es la carátula, a donde la educación inclusiva en la discapacidad y en la diversidad es el eje a la creatividad, a la innovación, a la recreación, a la comunicación, a las instituciones y organizaciones que hemos venido ya, digamos, eh, mencionando, ¿no? Si alguien quiere decir algo, me avisan y hacer alguna consulta y lo conversamos. Bueno, este seminario, un taller, como trabajo final, tiene, digamos, el título de Proyecto de Intervención Pedagógico Inclusivo, ¿no? Es un poco un título eh, tentativo, por decirlo rápidamente, que hemos colocado, porque es el espíritu que persigue la propuesta, y que ustedes puedan acostumbrarse a escribir proyectos. El día de mañana, en la escuela primaria, van a tener que trabajar con proyectos educativos institucionales, con proyectos curriculares institucionales, con proyectos institucionales, con el ABP, que es un enfoque pedagógico que está muy de moda, entre comillas, que en realidad siempre se trabajó en la escuela, pero ahora está como visibilizándose, ¿no? De mayor forma, y está como siendo protagonista en las instituciones y organizaciones educativas, ¿no? Entonces, en la portada del proyecto, la información principal es el título, esa intervención, porque vale la pena, digamos, aclarar que este es un proyecto de intervención, como decía bien el título, ¿no? Es un proyecto, no es un proyecto ni de investigación, ni de capacitación, es un proyecto de intervención, ¿está bien? Significa una propuesta para intervenir con prácticas, como decía claramente el profesor, producir acciones, actividades, tareas, encuentros, que es una característica diferenciante en ese sentido, ¿no? El título del proyecto que ustedes van a elegir, que van a titular, eh, claramente, después, la organización educativa en la cual se prevé llevar a cabo la propuesta. Esto quiere decir, en parte, ya lo vengo mencionando, lo venimos mencionando, con la idea de contextualización, con la idea, digamos, de encuadrar, de caracterizar el espacio educativo. Y acá hemos sido claros porque, si bien el espacio de trabajo futuro profesional de ustedes a nivel social es la escuela primaria, también pueden pensar una propuesta de intervención para una organización educativa de otra índole, no formal, comunitaria, está bien, cultural. Digo, para que ustedes vean que la amplitud de su campo de trabajo va más allá de la escuela. La escuela es el principal, pero no es el único, ¿no? ¿Está bien? Entonces, después localizar, si quieren, con el Google Maps, o localizar con la descripción de la dirección, ¿no? Del espacio en el que van a intervenir. Y después, por supuesto, la nómina de las dos o de la persona
o de las dos personas integrantes de la propuesta, ¿no? que proponen elaborar el proyecto. Acá, eso como para dejar en claro el punto 1, después siguiendo acá con el punto 2, perdón, empezamos un poco vamos a decir, a profundizar en lo que significa las caracterizaciones, las descripciones, las narrativas, la escritura respecto a la situación problemática, ¿no? Aquí, en primer lugar, en el punto 2, les pedimos una presentación que justifiquen en parte, ¿no? Eh, por qué creen más pertinente, por qué creen correcto trabajar esta problemática en este contexto escolar o en este contexto educativo, la ubicación y la caracterización del contexto escolar institucional, pero no ya como estaba previsto en en el primer punto, en la información de carátula, sino acá de manera más profunda, ¿no? O sea, que ustedes puedan ampliar, que puedan contarnos, ya vamos a ver en qué tiempo verbal pedimos la redacción de la escritura, pero que puedan profundizar en la caracterización del contexto escolar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué escuela es? ¿Dónde está ubicada? Las características de la población, cuántos docentes tiene a cargo, quiénes son sus directivos, la cantidad de matrícula, las problemáticas más asiduas que atraviesa o que puede llegar a atravesar este contexto educativo institucional. Entonces, en ese primer punto, hacer una presentación, una ubicación geográfica, geopolítica, si ustedes quieren, de la organización o de la institución educativa, y también un desarrollo descriptivo caracterizando el contexto educativo institucional, ¿no? Después ya les pedimos que describan más la situación problemática. Acá viene como el encabezado en el punto A, digo, el encabezado de la presentación, pero ya en el punto B del 2, de la situación problemática, les pedimos que ustedes profundicen sobre la problemática, digamos, abordada respecto a discapacidad o diversidad, a la cual el proyecto que están pensando pretende contribuir a atenuar, puede, vamos a decir, resolver, puede proponer mejorar esta problemática o los conflictos abordados con sus propuestas de intervención, ¿no? O sea, es decir, contarnos bien por qué para ustedes el conflicto es una situación problemática, ¿no? Respecto a la discapacidad o a la diversidad, y por qué creen que es necesario abordarlo en el marco de una mejora, en el marco de contribuir a resolver el problema o a atenuarlo, ¿no? Porque muchas veces sabemos que los problemas en las instituciones o en las organizaciones educativas no desaparecen del todo, sino que por el contrario, uno las tiene que trabajar de manera permanente en la cotidianeidad e ir innovando, valga digamos, la redundancia, ir mejorando de manera constante la propuesta para trabajarlas en el marco, digamos, de la buena calidad de vida, del buen vivir eh, en las relaciones de los actores institucionales, ¿no? Así que bueno, después en el punto 3 en el marco teórico, acá pedimos una fundamentación teórica del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Porque tal vez sea muy acotado a hablar de fundamentación teórica del proyecto. Acá lo que pedimos es que ustedes tomen el concepto principal sobre discapacidad o diversidad que van a trabajar y lo profundicen a la luz de los pensadores, a la luz de los autores y los posicionamientos que ustedes, digamos, realizan, porque no es lo mismo pensar la diversidad para un autor que para otro. Algunos autores plantean diferentes perspectivas, diferentes enfoques. Entonces, acá lo que pedimos es que ustedes tomen un posicionamiento dentro del marco teórico en torno a los conceptos que van a trabajar, ¿está bien? ¿Qué es para ustedes esta problemática? ¿Cómo la definen? ¿De acuerdo a qué pensador? ¿Por qué creen que es una problemática de discapacidad o de diversidad? ¿Está bien? ¿Y qué acciones, vamos a decir, o qué lineamientos creen
teóricamente que pueden llegar a contribuir a resolver o a mejorar los conflictos abordados, ¿no? Es decir, en este apartado del punto 3 se trata de poder hilvanar, de poder, vamos a decir, elaborar un texto que justifique su posicionamiento teórico a la luz de distintos autores, no solamente de la problemática sobre discapacidad o de diversidad, sino también a las contribuciones, ¿no? ¿Qué estrategias, qué acciones, qué proyectos? No es lo mismo hacer un taller que hacer una kermés, no es lo mismo hacer un curso de capacitación que hacer vamos a decir, una intervención de obra o pensando en un producto a final, digamos, a lograr. Digo, ¿cuál será en este sentido, de manera muy general, la opción o las opciones en los lineamientos de acción que ustedes creen que deben tomar para mejorar o resolver, atenuar el conflicto abordado? Yo sé que no es fácil esta parte de la fundamentación teórica, ya me han estado consultando, digamos, de antemano, entonces por eso también es que esperamos con el profesor que al menos cada uno de los grupos, de los integrantes, vamos a decir, de esos grupos, de esas propuestas a construir, nos pidan en el transcurso de este mes que queda de clase consultas, ya sea virtual o sea presencial, para mostrarnos los avances de cada uno de los apartados, de cada uno de los componentes, puntos a desarrollar en esta propuesta escrita que les pedimos puedan desarrollar. Después del punto 3 del marco teórico, eh, les pedimos también que justifiquen un poco la descripción del proyecto de manera también general, es decir, qué tipo de proyecto están pensando. Aquí más bien en el tipo de proyecto digo en la manera en que van a intervenir, qué piensan estratégicamente proponer, como decía recién, no es lo mismo hacer un ciclo de talleres que un ciclo de charlas o vamos a decir la posibilidad de construir, estoy pensando en voz alta de pronto, recursos pedagógicos didácticos para trabajar la problemática. Cuando digo descripción del proyecto es una mirada general, ¿no? De todas aquellas acciones, intervenciones que ustedes piensan que puede llegar a sostener como pilar estratégicamente hablando de esta propuesta. Ahí me están pidiendo ingreso, así que permítanme ustedes admitir y a seguir. Ahí está admitido. Y después la importancia o la pertinencia de la intervención, ¿no? Para abordar la problemática desde una perspectiva interdisciplinar, ¿no? Esto es importante para nosotros porque es lo que también le da, vamos a decir, una suerte de innovación y de creatividad, de poder abordar la problemática, vamos a decir, que ustedes van a trabajar desde distintos enfoques disciplinares, es decir, pensar la discapacidad desde el punto de vista social, pensarla desde el punto de vista educativo, mirarla desde una perspectiva pedagógica, desde una normativa legal, como el profe nos presentó en la clase anterior, mirar la intervención, o mejor dicho, la problemática, analizarla desde lo cultural, analizarla desde una multiperspectiva inter y por qué no transdisciplinar en el mejor de los casos, ¿no? Es decir, no se queden solamente con la importancia y la pertinencia de trabajar el abordaje de esta problemática desde una sola mirada, sino que traten de mirar desde las perspectivas tecnológicas, de los recursos digitales, que traten de involucrar distintas miradas disciplinares a la hora de pensar la importancia del proyecto desde el punto de vista integrado, ¿no? Desde un punto de vista articulado, desde un punto de vista, vamos a decir, que le da una conformación más consustancial, ¿no? Creo que esto también no es fácil, digamos, de hacer, pero sí creemos que ustedes pueden articular disciplinas para poder darle
vamos a decir, una justificación un tanto más integrada y más, vamos a decir, sólida, ¿no? Entonces, definiendo los proyectos después, acá también vamos a pedir que hagamos consulta porque no es fácil escribir un objetivo. Yo sé que muchos han tenido inconvenientes a lo largo de la carrera. Bueno, yo voy a estar disponible para quien necesite. Los objetivos ya yo se los he explicado alguna vez en práctica. Tienen 4 elementos mínimamente que componen el objetivo, que uno es el verbo de acción cognitiva o práctica a desarrollar. Después el concepto teórico tiene que estar, digamos, enganchado, tiene que estar como uno de los componentes del objetivo escrito. Después los sujetos con que voy a trabajar y el cuarto y último es el tiempo-espacio, ¿no? Es decir, pensando rápidamente, reconocer el trastorno del espectro autista en los alumnos del primer ciclo de la escuela número X de la localidad tanto durante tanto tiempo. ¿Está bien? Por decirlo rápidamente, estoy pensando en un ejemplo así emergente. Obviamente que todo tiene que ver que el objetivo general, ¿no? Es un objetivo bien global, más amplio, donde los objetivos luego específicos, donde nosotros pedimos 2 o 3 a escribir, sean desagregados de ese objetivo general, ¿no? El objetivo específico tiene que como ser parte de la composición del logro, de la meta a conseguir del objetivo general de manera más amplia, ¿no? Esto también no es fácil, pero sabemos que es una dificultad que ustedes tienen y bueno, estamos dispuestos a ayudar a pensar, a sentarnos junto con ustedes de manera de retroalimentación formativa, a dialogar, a trabajar, a pensar de acuerdo a la problemática, de acuerdo a la estrategia, o mejor dicho, a la justificación en la descripción del proyecto que ustedes piensan realizar. Obviamente construir un objetivo general y algunos objetivos específicos que hagan al logro de la propuesta, ¿no? Creo que eso está bien claro, lo habíamos anticipado de alguna manera, entonces sabemos que metodológicamente no es fácil porque ustedes tampoco han tenido metodología a lo largo de su formación en el plan de estudio. Sabemos que es complejo, pero sabemos que ustedes pueden aprender a hacerlo, no es difícil, lo hacemos a veces, muchas veces, en la planificación de la secuencia didáctica, en la planificación de proyectos, podemos pensar en la taxonomía de Bloom, hay otros recursos y otras estrategias, por decir, de alguna manera, que pueden ayudar a responder a la dificultad a la hora de escribir el objetivo de manera concisa, de forma clara, ¿no? Después aquí en el punto siguiente les pedimos que comenten de manera general si tienen una estrategia bien general, vuelvo a repetir, si tienen, vamos a decir, como una gran línea de acción, como por ejemplo pensar en un ciclo de charlas, ¿no? Que aborde una problemática. Ese sería como la estrategia, sería la capacitación o la visibilización a partir de la formación continua o la capacitación. Y después las actividades serían los talleres, los cursos, algún seminario, digo, tanto para los docentes como para la comunidad educativa. Estoy haciendo ejemplos así de manera, vamos a decir, rápida, pero digo, primero hay una estrategia a mostrar. De pronto ustedes quieren visibilizar la problemática en la escuela, bueno, la gran estrategia va a ser la comunicación en las redes y en las carteleras escolares, digo, a nivel comunitario, etcétera. Las actividades serán producir los videos, hacer las carteleras, está bien, y las tareas, obviamente, reunirse a elaborar esos guiones, a sentarse a armar justamente en ese orden, la estrategia es como lo más general.
Después vienen las actividades que conforman parte, que hacen la estrategia, y dentro de las actividades están las tareas. Cada una de las tareas tiene que corresponder al logro de cumplir con el desarrollo de la actividad, y cada actividad tiene que ir dando cuenta, digamos, tiene que ir construyendo de manera amplia la estrategia que ustedes han seleccionado o las estrategias. Acá no hay límites de trabajo, digamos, o no hay límites creativos o a la, vamos a decir, a la innovación. Siempre todo está permitido. Lo importante es que ustedes lo hagan con convicción, que conozcan el recurso y que puedan justamente llegar a la campaña de concientización hacia toda la comunidad educativa, ¿no? Eso es como para comentar, después lo podemos ver en las consultas cuerpo a cuerpo, digo, en las consultas más específicas, de qué se trata esto de que las tareas hacen las actividades y las actividades hacen la estrategia, ¿no? Perfecto. Después el recurso material que van a usar, el recurso tecnológico, el recurso económico, el recurso humano, tienen varias índoles de recursos para justificar. Bueno, en este aspecto creemos que ustedes son valiosos profesionales para el futuro de nuestras comunidades, de nuestras sociedades, y por eso mismo yo siempre hago hincapié, ustedes saben, en que deben reconocerse como productores de conocimiento y como productores de recursos educativos. Son productores de recursos pedagógicos, de recursos didácticos, ¿no? Eh, cuando elaboran un juego para trabajar en el aula, cuando piensan o planifican, vamos a decir, una apoyatura visual. En ese sentido yo siempre hago hincapié en el valor de los maestros como productores de recursos pedagógicos didácticos, y ustedes saben que yo eso por ahí lo defiendo, soy insistente porque deben reconocerse como productores de conocimiento y de materiales pedagógicos didácticos, ¿no? Una cosa es hablar del recurso material inanimado, está el cartón, está la cartulina, está el pizarrón, pero el que arma el esquema, el que arma la apoyatura visual, el que produce el recurso pedagógico didáctico que tiene un sentido educativo, un mensaje, ¿no? Son ustedes, maestros y maestras. Así que en ese sentido queremos que justifiquen cada uno de los recursos humanos, materiales, económicos, tecnológicos, didácticos, por supuesto, que llevan adelante en el proyecto. Y también pensar, por último, el monitoreo y la evaluación de resultados, que ustedes saben que todo proyecto tiene un seguimiento, ¿no? Debe como tener una estrategia de seguimiento que generalmente llamamos monitoreo, y también algunas técnicas, vamos a decir, e instrumentos de evaluación que pueden ser evaluación de resultados, evaluación de impacto. Hay distintas perspectivas evaluativas que pueden servir a la causa de producir una evaluación de su propuesta. No pueden tener de pronto un evaluador externo. Ustedes escriben en el proyecto que bueno, va a ir el supervisor, o va a ir, no sé, o las mismas maestras de la escuela, o los mismos directivos, o ustedes pueden hacer una autoevaluación o una coevaluación con sus maestros. Digo, hay muchas, vamos a decir, eh, formas de poder hacer una valoración de la propuesta escrita, ¿está bien? Así que bueno, en ese sentido espero que haya sido bastante claro. Igual siempre estamos ahí a escuchar, a intercambiar, a comunicarnos si es necesario para ayudar, para compartir material, para digamos, escuchar si ustedes van bien orientados, tienen alguna duda, alguna consulta. Nosotros vamos a estar disponibles para producir esa ayuda tan necesaria. Después la bibliografía, ¿sí? Profe, ¿me quiere decir algo? Sí, Adelante. eh, simplemente, primero agradecer porque la reacción de este instructivo ha sido obra y gracia de Nicolás Wilmer, que tiene una gran experiencia, sobre todo en las relaciones con las prácticas docentes de ustedes en las escuelas. Yo no la tengo, yo
yo pasé por una escuela siendo alumno y después me he dedicado a la universidad. Pero Nicolás le suma en su formación práctica, precisamente estar con ustedes en las prácticas, en las... Por lo tanto, el mérito de este trabajo es Nicolás. Yo quería sintetizarlo en dos grandes aspectos, ¿no? Después tendrán a disposición ese texto para mirarlo y volverlo a leer y seguir trabajando, pero los proyectos y este que les hemos presentado nosotros ahora tienen como dos grandes partes. Una es la práctica de intervención propiamente dicha y otro es el aspecto teórico. El aspecto teórico está dado por el marco teórico, el marco normativo, ¿no? Y la práctica es donde nosotros nos hacemos preguntas, como por ejemplo, ¿qué queremos hacer? ¿Qué vamos a hacer? De ahí aparecen los objetivos. O, por ejemplo, donde, ¿por qué lo hacemos? Bueno, hay un problema, ¿no? Por ejemplo, o hay algo que queremos mejorar. A lo mejor no es un problema, pero queremos potenciar una virtud, algo positivo que tiene este centro educativo. ¿Dónde? Bueno, será la escuela, será la universidad, será la academia de danza, puede ser educación formal o no formal. ¿En qué tiempo? ¿Será un año? ¿Serán 2 charlas? ¿Serán 3 charlas? ¿Serán 15 días? ¿Y con quiénes? ¿Y quiénes vamos a necesitar? Bueno, ¿con quiénes sería? El capital humano, ¿no? ¿Y qué necesitamos? Si vamos a dar charlas, necesitaremos un aula. Si queremos hacer una intervención arquitectónica, por ejemplo, no tenemos ramas en la escuela. Bueno, aparecerá la cuestión de otras disciplinas. Bueno, pues necesitaremos un arquitecto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo lo que, lo que se pueda expresar en una propuesta de intervención tiene como, siempre se va a ir por dos lados, ¿no? Con el marco teórico, el aspecto teórico, teórico normativo, podemos llamarlo, que siempre tiene que estar orientado en las diversidades, en las discapacidades y, en términos generales, en los derechos humanos. Y la práctica es, ¿cómo lo vamos a hacer? Es como tener la receta, ¿no? Yo tengo la receta escrita. Bueno, el paso a paso sería, ¿no? ¿Cómo la hacemos? Por eso, bueno, quería retomarlo en estos dos grandes aspectos. Bueno, y agradecerle a Nicolás por el trabajo tan detallado, puntilloso y comprometido como es este proyecto de intervención, este proyecto pedagógico de intervención en, en una escuela, en un ámbito educativo. Simplemente eso, Nicolás. Bueno, profe, gracias. No, está bien, el trabajo siempre es en equipo y sí es cierto que hemos quitado, vamos a decir la verdad, ¿no? Los proyectos en general tienen muchísima más subtítulos, más componentes, más elementos, como decía recién, eh, lo referido al diagrama de Gantt, al cronograma, al tiempo-espacio, como decía recién el profesor, aclarar con, vamos a decir, certeza cuánto tiempo se pretende llevar adelante el proyecto, ¿está bien? Que son detalles por ahí que se escapan, pero se pueden ir como ajustando, digamos, a medida de que uno va avanzando, ¿no? Y esperamos, creemos que es posible que todos y todas puedan llevar adelante la escritura de este proyecto, ¿no? Eh, Así que en ese sentido sabemos que van a poder hacerlo, estamos para acompañarlos, no desistan, sigan insistiendo, si tienen algún problema, escríbanos, estamos a la escucha permanente para poder llevar adelante, digamos, la concreción del mismo. Nosotros creemos que tienen un mes para escribir, que les va a ir bien, pues a partir de ahora, de las próximas horas, va a estar subido este documento para que ustedes ya puedan ir escribiendo, tienen para retomar, para hilar, como decía el profesor, sobre los trabajos prácticos anteriores, está bien, así que en ese sentido
quédense tranquilos y tranquilas que vamos por buen camino y vamos, digamos, en buena dirección, ¿no? Eh, Después hay un apartado en este documento que nosotros nos detuvimos a realizar algunas orientaciones para la elaboración del proyecto. Eh, Valga decir también que no hay un formato unívoco de elaboración de proyectos, o sea, todos los proyectos tienen sus características particulares, pero este como es un proyecto de intervención, hay algunos aspectos del punto de vista práctico de la acción concreta que no pueden no estar. Por eso hemos querido darle un nivel, vamos a decir, importante, académico y universitario, a donde se van a poder dar cuenta ustedes de que cada uno de estos apartados, cada uno de estos elementos tiene que estar en correlato, tiene que haber, como decimos siempre, una consistencia interna en la escritura, se deben condecir, ¿no? Tiene que haber una coherencia en cada uno de los ítems a desarrollar. Acá nosotros le hemos ayudado eh, en la definición de qué es un proyecto, también tienen un proyecto de modelo acá que se trabaja mucho en la universidad, sobre todo para los proyectos de intervención. Después, la descripción del proyecto, a donde describe la idea general para que ustedes vean qué estamos pidiendo, qué les solicitamos a la hora de la escritura, ¿no? Eh, en ese sentido, creo que puede ayudar, puede aclarar mucho qué aportes brinda esta descripción del proyecto, como decíamos al principio, a mejorar la calidad de vida de la organización. Cada uno de los apartados, la presentación y la ubicación, tiene como acá una especie de orientación sobre lo que nosotros como equipo docente esperamos que se describa, que se desarrolle, que se, vamos a decir, caracterice en cada uno de los puntos a escribir, a narrar, a explicar, a describir en Perfecto. general, ¿no? Después, ¿qué esperamos que coloquen en cada una de, como decíamos recién, de cada uno de los ítems, componentes? En este caso, la situación problemática, qué es una situación problemática y cómo pueden de alguna manera ustedes caracterizarla en la escritura, para que no se sientan tan desorientados, para que no se sientan tan, digamos, mareados, como quien dice, o que no se sientan desamparados, por decir una palabra un poco Es más como decíamos, pertinente. ¿Sí? ¿te acordás, Nicolás, cuando decíamos que la mediación pedagógica en la cual creemos es compartir y es no invadir, pero tampoco abandonar, ¿no? Sin Es duda. acompañarlos en este proceso para que tengan las herramientas de cómo formular un proyecto y que quede finalmente una enseñanza desde el hacer, ¿no? Así que bueno, yo me tengo que retirar porque tengo un turno. Bueno, profe, Eh, Así que, bueno, no les queda dejo un mucho, abrazo y quédese tranquilo. quizás podamos habilitar, si hay dudas, no esperar a la semana que viene, sino que a lo mejor si hay dos o tres dudas, hacemos una reunión en algún horario que nos convenga a todos y evacuamos todas las dudas, si les parece. Con todo gusto estoy disponible Bueno, para eso. profe, ¿Eh? muchas gracias. Bueno, les dejo Quedamos un a la abrazo escucha. grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Así que bueno, queridos y queridas estudiantes, acá fíjense, hemos puesto hasta un ejemplo de la estructura de la situación problemática, cómo desarrollar el título de la situación problemática que puede acompañar en parte al proyecto, qué esperamos en el encuadre del marco teórico, qué esperamos cuando pedimos que justifiquen el proyecto, ¿no? Que esgriman las razones por las cuales se van a sentar a escribir, por qué es necesario, qué aportes puede brindar, entre otros aspectos, ¿no? Eh, Poder elaborar y producir y ejecutar el proyecto. Bueno, en ese sentido, también esperamos aclarar en las consultas la escritura del objetivo general, que tiene que ver directamente con la pregunta a resolver, con el título del proyecto y después los objetivos específicos de manera más desagregada, ¿no?
Acá hemos colocado algunos ejemplos, ¿no? Para que ustedes vean de manera general cómo se puede hacer. Acá fíjense que está el verbo de acción, después la problemática, que las condiciones educativas, o mejor dicho, el concepto teórico, la educación domiciliaria y hospitalaria, y después quiénes son los sujetos de la organización educativa que realizan trámites, ¿no? Y lo que sí falta acá, que no siempre se coloca, pero sí es recomendable colocar, es el tiempo-espacio en el que se va a desarrollar el trabajo. O sea, durante el primer semestre del año 2023, durante todo el año 2023 o durante todo el ciclo lectivo, por decirlo de algún modo, ¿no? Después aquí esperamos que ayude esta idea de qué significa trabajar con estrategia y con actividades. Y después, por último, el monitoreo y la evaluación. Si ustedes buscan sobre materiales que vamos a subir ahora, vamos a subir materiales sobre los aspectos metodológicos, materiales sobre el monitoreo y la evaluación de proyectos, vamos a subir un texto de evaluación para que ustedes tengan a modo de referencia. Vamos a subir materiales de estrategias y actividades que significan en términos metodológicos las líneas de acción a realizar, y vamos también a subir algún material respecto a cómo elaborar marco teórico de un proyecto de intervención. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Yo también tengo mis hijos enfermos que están llorando y gritando, así que me voy a ir a ayudar a mi esposa a atenderlos y demás, pero escucho si ustedes quieren algunas consultas, algunas eh, preguntas. Espero que haya sido claro, que no se asusten, que no corran. Esto no es imposible de hacer, es cuestión de sentarse a pensarlo de manera concreta, coherente, de manera racional. Y todas aquellas preguntas, dudas que tengan, están todos en el grupo de WhatsApp para poder hacerlas. Si nadie tiene ninguna consulta, me voy retirando y les agradezco por la paciencia siempre de conectarse a última hora. Esperemos que preparen bien en la clase de presentación de 5 o 10 minutos del lunes siguiente, del lunes que viene. Ya les digo qué fecha es el lunes que viene. El lunes que viene es 24 de octubre. Así que bueno, si no hay preguntas, si no hay comentarios, esta clase está grabada, así que vas a quedar en el aula virtual por las dudas que tengan que hacer alguna revisión de la misma, ¿eh? Bueno. Bueno, profe, muchas gracias. Que tengan Gracias, buena tarde. profe. Muchas gracias, Chao, profe. Chao. Gracias a ustedes. Hasta luego.